Muy bien. Lo que vamos a ver hoy es algo que tiene que ver con seguimiento de pacientes, que son apps y estas cómo se pueden utilizar en la práctica diaria. Yo creo que a ustedes les va a tocar un boom de apps si es que ya no lo tienen en seguimiento, especialmente porque las apps que se están usando sin supervisión de Cofepris son las apps que vienen asociadas a bienestar. Entonces, generalmente este hecho de que sea a bienestar hace que se salten ciertos candaditos, que es cuando son de salud, y obviamente las apps en bienestar casi siempre se refiere a salud mental. Entonces, mucho de lo que vamos a ver hoy es lo que seguramente les va a tocar a ustedes, que va a ser evaluar cómo funcionan, lo que existe de wearables o vestibles, si hacemos la traducción, y generalmente algo que ya se habla que es fenotipado digital, que es caracterizar con datos digitales al paciente. Obviamente esta es una gran oportunidad de evitar recaídas, donde se ha visto que funciona muy bien, es en paciente bipolar. Estos cambios objetivos en síntomas físicos que pueden avisar de una recaída y que van a modificar también cómo se hace el paciente, el seguimiento a largo plazo, porque yo creo que algo que vamos a ver es que vamos a empezar a analizar patrones de comportamiento más que este, otra cosa. Muy bien. Entonces, les proyecto. Y eso va a ser un gran avance en general porque finalmente nos va a llevar a entender la psiquiatría de otra manera. Muy bien. Vamos a empezar y bueno, aquí vamos a empezar a pasar asistencia. Pero la vamos a pasar asistencia con preguntas en el Zoom. Eh, Hay algunos que me preocupan, ¿verdad? Pero bueno, ya luego hablamos de eso. ¿Qué vamos a ver hoy? Eh, Hem Health, que es salud móvil, es decir, ya vimos telemedicina como concepto. Ahora vamos a ver todos esos dispositivos móviles que nos ayudan a dar seguimiento a los pacientes, web RTC, dispositivos portables y apps en salud mental. Todos estos dispositivos portables generalmente pensamos en relojes electrónicos, inteligentes, que en otras aplicaciones, pero en realidad se basan en otras cosas. Entonces, la idea es que con la clase lo que veamos sea distinguir qué es mHealth, WebRTC, vestibles, apps y fenotipado digital, la evidencia actual, cómo se interpreta, y es muy importante porque hay una tendencia, y si ustedes saben que en la psiquiatría siempre se busca ese signo objetivo que nos va a decir que sí tiene depresión realmente, pues no, en realidad no vamos a convertir señales digitales aisladas en diagnósticos, hacer una matriz rápida de evaluación de aplicaciones y dispositivos y anticipar todos estos riesgos éticos, legales, clínicos y de brecha digital, que es algo de lo que es muy importante porque vamos a ver que cada vez más vamos a tener esta brecha aumentada. Entonces, abrimos la votación rápidamente. Es la primera pregunta. Les voy a poner el caso otra vez para que lo veamos. Es, tienes una mujer de 24 años y, dejen admito a sus compañeros, tiene trastorno depresivo mayor recurrente, dos intentos suicidas previos, vive sola, falta consultas y suspende medicamentos. Refiere estar bien por mensaje.
¿Qué usarían para seguimiento en la interconsulta? Y es la votación que tienen abierta, solo consulta presencial, telepsiquiatría por video, app de registro de ánimo, wearable más app más plan de alerta, ninguna porque va a haber un riesgo de la privacidad que supera el beneficio. Entonces, ¿no les aparece la encuesta? Ay, espérenme tantito, voy. Voy a lanzarla otra vez, ¿vale? Es que si acaban de entrar, seguro no les va a aparecer. Tenemos solo un votito. Miren, nada más voy a tener. Ay, no, este no. Atrás. Vamos a lanzarla otra vez. No, pues ya me está dando los resultados de reiniciar la votación. Vamos a reiniciarla. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿qué usarían para seguimiento de una paciente deprimida con riesgo suicida que no está acudiendo a consulta, no está tomando fármacos y tenemos ahí un problema en cuando, solo la primera pregunta, que no está siguiendo los fármacos y está diciendo por mensaje que está bien. Y entonces les va a aparecer la primera, si es que les aparece. Ay, me están contestando la segunda. Ok. Y la tercera, espérame, nada más era la primera. Tienen tres preguntas, pero solo contesten la primera. Voy a cambiar ahorita el código. Ok. Tenemos tres votaciones. Abajo votaron también tres, cuatro. Va. Cuatro de los 12 participantes participaron. Muy bien. Ok. Voy a pausar aquí un poquito la votación para que vean ustedes los resultados. Me parece interesante que están considerando que para riesgo suicida solo debe ser consulta presencial, una paciente que no tiene derecho al tratamiento. Y uno considera que sería indicado un wearable, una app y un plan de alerta. Fíjense que sí, que en realidad la idea es que cada vez más, especialmente cuando tenemos interconsultas a distancia de psiquiatría o pacientes que no pueden acudir, va a ser muy idóneo que hagamos este seguimiento con este plan de alerta que ya les comentaba antes, de que en qué momento me vas a llamar, en qué momento vas a activar tu, tu, a quién vas a considerar seguro, qué plan se va a activar cuando sientas ideación suicida. Y también todos estos que nos ayudan a medir aspectos biológicos también van a apoyarnos en este aspecto. Entonces, justo lo que vamos a ver es qué ocurre cuando tengamos estos escenarios donde tengamos que pensar en, ¿tengo que hacer solamente presencial? Pues sí, generalmente sí, pero hay que pensar en que podemos empezar a hacer esta migración que va a ser algo que vamos a trabajar con telemedicina y que va a ser también seguimiento todo el tiempo constante. De esto, entonces, algo que es muy importante es pensar que la consulta ya no es esa consulta que teníamos antes de cómo ha estado hoy, cómo se ha sentido. En el último mes, si le preguntamos con el sesgo de recuerdo que eso implica, que nos diga cómo ha estado, sino que ahora se va a ver este seguimiento de los datos, que tengamos no nada más el seguimiento mensual con datos subjetivos, donde vamos a ver al paciente solamente presencial, sino que vamos a pasar de la conducta
episódica, a solo ver la consulta, al monitoreo longitudinal. Y esto lo que nos va a permitir es que vamos a tener datos continuos del paciente y entonces las intervenciones van a ser cada vez más híbridas. En realidad, la pregunta clínica va a cambiar y les va a cambiar a ustedes. No solo va a ser cómo está hoy, sino qué patrón está emergiendo y qué vamos a hacer con él. Que ustedes van a tener que volverse, así como la pregunta que siempre se hacen los psiquiatras es cómo predecir la conducta suicida, cómo predecir las recaídas, cómo predecir la adherencia. Esa es la pregunta del millón que todos quieren saber. Bueno, en realidad, ¿cómo predecimos con apoyo de estas mediciones biológicas y apps? El comportamiento va a ser todavía mucho más fácil, pero también más complejo porque justo le agrega otra capa. Entonces, vamos a tener psicoeducación eh, y lo que yo llamo algo muy importante es alfabetización digital. Siempre vamos a tener este proceso donde yo haga seguimiento, y esto ustedes lo van a ver ya en las aplicaciones, que se ve sueño, se ven patrones de ejercicio, se ven patrones de hábitos. Entonces vamos a tener psicoeducación que se puede hacer por apps, también se puede mejorar hábitos, también se puede mejorar sueño. Y hay muchos tipos de evaluaciones, hay instrumentos como el GAT-7 para ansiedad y depresión, que evalúan las dos, ya están todos subidos a un montón de aplicaciones, el PHQ, los autorregistros, obviamente. ¿Y para qué nos pueden servir? Para adherencias, síntomas, recaídas. Y incluso ya hay intervenciones bastante validadas en mindfulness, en CBT, en plan de crisis. Entonces, lo primero es saber cuál va a ser la indicación clínica que tengamos para el paciente y después cuál va a ser la aplicación tecnológica. Muy bien, ahí están pasando listas todos aquí. Eh, Vamos a tener entonces un canal de atención que va a ser continuo con el paciente. Piensen que entonces más que ver al paciente una sola vez, va a ser solamente un seguimiento a largo plazo, es decir, de patrones de conducta. ¿De dónde vamos a obtener esos patrones? De diferentes fuentes de información. Entonces, la telepsiquiatría finalmente puede ser eh, este canal de atención rápido de video, audio y chat, donde vamos a hacer esta relación con el paciente. Ya sabemos que la telepsiquiatría no es pasar una consulta presencial a una videollamada, sino que implica más. Vamos a tener intervención y seguimiento por smartphone con todas las aplicaciones móviles de salud. Los wearables o datos fisiológicos que obtenemos por cualquier sensor y conductuales pasivos y activos, y eso va a ser muy importante porque son muy buen pronóstico. Las registros y su educación, incluso las intervenciones, hay un montón de aplicaciones para evaluar, este, para incluso hacer relajación conductual. Y finalmente, ¿cómo vamos a establecer si usan modelos de inteligencia artificial? Ya los vimos mucho que pueden ser para clasificación de los diagnósticos, predicción y apoyo en la toma de decisiones, incluso para toma de medicamentos, perfiles, todo esto que vemos. Eh, Finalmente, una aplicación se puede usar para intervención, pero también se puede usar para registro. Un wearable puede ser un sensor que mida registros físicos y una plataforma web RTC puede ser el canal. Tiene que ver mucho con seguridad. La plataforma lo que permite es que tengamos un diseño seguro de los datos del paciente, que es algo que nos importa mucho porque como ya vimos podemos tener riesgos en su seguridad. Entonces, ¿qué es WebRTC? La web, finalmente, lo que estamos viendo ahora mismo, lo que estamos usando para el Zoom, es la capacidad de comunicarse, hacer videollamadas, audio, Sí, intercambio de claro que datos sí. y sesiones interactivas Tengo plata. sin instalar softwares Ah, específicos.
Entonces, en salud mental no solamente vamos a ver al paciente, sino crear un canal clínico donde tenemos baja latencia, donde haya seguridad y potencial de integración. Lo ideal es que este sistema fuera interoperable, es decir, que aquí recibamos la teleconsulta, la información del paciente de sus variables clínicas, fisiológicas, la información de las apps y todo esto va inmerso en una experiencia de usuario con infraestructura y seguridad. Las apps tienen que evaluarse desde el punto de vista de experiencia. Hay un concepto que se llama usabilidad, que es qué tan fácil es de usar, y otro que es adaptabilidad, qué tan fácil me adapto a esta plataforma. Parecen términos que se parecen mucho, pero tiene que ver con qué tanto me engancho también a la plataforma. Hay plataformas que nos hacen así como, "Ay, está muy aburrida, me causa mucho trabajo aprender a usarla. Y usarla de una manera sencilla, lo que hace es que facilite el enganche de la plataforma. Entonces, finalmente, la capa técnica de cómo funcionan estas plataformas es WebRTC, que quiere decir comunicación en tiempo real. Un WhatsApp, una videollamada, cualquier comunicación en tiempo real sin instalar software nos permite usar esta capa de WebRTC. Eh, ¿Cuál es esto? No es solamente una videollamada. Tiene que tener acceso, continuidad, supervisión y la capacidad de tener atención híbrida. Finalmente es como ofertar esta, no es hacer una llamada por Zoom, sino es toda esta herramienta que les hablábamos de la telepsiquiatría. Requiere conectividad y eso es difícil en algunas partes del país. Incluso para ustedes como residentes es difícil. Entonces, también requiere espacio privado. ¿Cuál va a ser el protocolo de crisis? Identificación y consentimiento. ¿Y cuáles son los riesgos? Que se vaya a la red, que haya privacidad, que no haya realmente privacidad. Seguridad, fatiga digital y exclusión de poblaciones que no tengan acceso a recursos digitales o conectividad. Entonces, es cuando decimos vamos a poner teleconsulta, que es uno de los planes del gobierno. Tienen que cumplir con todo esto, ¿eh? Tienen que tener acceso, continuidad, que no se caiga el sistema, que tienen que asegurar seguridad, fatiga, que no se excluyan a poblaciones que han sido relegadas de manera siempre constante. Y finalmente el servicio tiene capacidad de responder si detecta riesgos. ¿Qué va a pasar si detecta un paciente con ideación suicida? Se tiene que activar una alarma, como si se estuviera infartando, pero que quiere suicidarse, y en ese momento mandarlo a su unidad más cercana, para atención. Entonces, la idea es que va a haber factores que son idóneos para atender a distancia y hay otros que no tanto. Obviamente los que comentaron ustedes ya, si hay riesgo, suicidas, psicosis, violencia o desorganización, pues va a ser más complicado que hagamos y no está considerado como lo más idóneo, telemedicina. Hay que confirmar lugar físico donde está el paciente, la identidad y el contacto de emergencia y tenerlo nosotros para, si se pierde la comunicación, hablarle su contacto de emergencia y cuál va a ser el canal alterno si falla la conexión. Se fue el Zoom. Ah, pues me mandas WhatsApp y continuamos con videollamada. Establecer quién atiende las alertas y en qué horario y documentar consentimientos, límite y plan de crisis. Es muy importante este aspecto porque recuerden que telepsiquiatría no es teleconsulta en línea, no nada más es una consulta en videollamada, sino que tienen que considerar siempre todo esto, además de la consulta normal. Muy bien. Ahora en el chat vamos a hacerlo para que no sufran con la votación. ¿Cuándo no usarías telepsiquiatría como primera opción? Y selecciónenme en dos. Entonces, no usarías telepsiquiatría y seleccionen dos de estas opciones. Ideación suicida, activa sin red de apoyo, paciente estable con depresión leve, psicosis aguda con desorganización, D, paciente rural con buena conectividad, E, crisis de violencia familiar activa y F, seguimiento farmacológico estable. Muy bien. Entonces, ahí díganme en el chat
¿Cuál creen que no sería telepsiquiatría como primera opción? Muy bien. Vamos a ver cómo estamos las respuestas. A y C, A y C, A y C. C y E. A y C, A y C, A y C, A y C. Y C y E. Fíjense, me parece interesante. Gerardo, si puedes decirnos por qué la E, que digamos que fue la variante, ¿no? Y ahorita escogemos a alguien más. La doctora. Y me escuchas que voy en el transporte. Sí, se escucha bien. Sí, no te preocupes. Muy bien. Pues me faltaría un poquito más de contexto, pero yo pensé pues en esta violencia familiar como si de verdad agresión física, ¿no? Entonces como que ahí no tendríamos ninguna posibilidad de ayudar al paciente por videollamada. Y ve que los demás pusieron la A y de su suicida activa sin red de apoyo. Me imagino que por la red de apoyo. Ujú, Pero pues yo me imagino a un paciente que no tiene con nadie más que hablar y pues de perdida podemos dar alguna contención emocional o algo. Sé que es un riesgo, o sea, el saber que ya tiene ideación suicida activa desde antes de la consulta, pues sin duda inmediatamente lo mandas a atención eh, presencial, pero supongamos que no lo sabemos y ya en ese momento nos dices, pues yo creo que sí es valioso el que tenga una consulta por telemedicina. pues fíjate que sí tienes razón, muy bien. Efectivamente, esa también era la respuesta. La violencia justifica que no sea telemedicina. Y efectivamente, la primera pregunta, si lo recuerdan al inicio de clases, gracias, era que la ideación suicida podría, si tenemos red de apoyo, si tenemos plan de riesgo, si tenemos a un paciente con depresión, igual la contraindicación no es que sea la movilidad digital, sino que no haya ausencia de plan de seguridad, privacidad o respuesta clínica. Entonces, vean qué interesante porque efectivamente tiene razón. La violencia ahí es un indicador de que no sería la primera opción. Y podríamos pensar en que podría dar contención a un paciente suicida, que finalmente, ¿qué ocurre con las líneas de la vida? Son eso. Tienes a alguien que está hablando por línea de la vida porque tiene ideas suicidas y no sabe qué hacer. Muy bien, Daniela. Entonces, Daniela también piensa que podría ser A y C, que efectivamente es parte de las cosas, pero está bueno reflexionarlo porque justo mucho de las ideas suicidas a veces se quedan sin desatención por decir, no, tienes ideas suicidas, ya, bye, ¿no? Pero en realidad las líneas de la vida son eso. Ahora, los wearables de sensor de consumo a dato clínico, todos ya conocen y todos han usado o usamos una duración, latencia, despertares. Van tomando en cuenta también movilidad, sedentarismo, frecuencia cardíaca, recuperación. Hay unos que incluso detectan por ahí infartos. Y si tienen muchos permisos, puede buscar rutinas, patrones sociales, dónde estaba, con quién estaba hablando, cómo se sentía. Eh, Se crearon para detectar patrones de consumo. Incluso, no sé si saben, pero los primeros patrones de consumo que detectaba Amazon, me parece, era cuando alguien estaba embarazado. Y de pronto no sé qué pasaba ahí, pero que empezaban a aparecer anuncios de bebés. Y en realidad la persona no sabía que estaba embarazada, pero ya detectaba el patrón que iba a estar. Entonces, los primeros que detectaron estos patrones fueron los que venden cosas y los realimentaron para vender más cosas. Pero los patrones, ahorita estamos haciendo una revisión sistemática de patrones de predicción de suicidio con uso de aplicaciones móviles. Y les puedo decir que las ideas suicidas, no los intentos, las ideas suicidas sí muestran buena predicción con patrones de redes sociales. Entonces, vamos a hacer nosotros, y yo creo que eso es lo que va a ocurrir con psiquiatría, un buen calibrador de patrones que tengan que ver con esta fenotipado digital. ¿Cuáles son? Ustedes ya las conocen. Las fisiológicas, pues todo lo que tiene que ver con frecuencia cardíaca, temperatura, sueño, conductuales,
obviamente pacientes con trastorno bipolar que de pronto se activan, empiezan a moverse más, dejan de dormir, dejan de interaccionar o interaccionan más. Y luego hay variables que son más subjetivas, que se pueden medir con análisis del lenguaje, de las emociones. La verdad es que está muy bien el análisis del lenguaje ya de los modelos. Detectan muy bien patrones del afecto y podemos evaluar ánimo, ansiedad, ideación, adherencia. Y como clínicas, exploración mental, funcionalidad, riesgo y tratamiento. Ahora, siempre hay que pensar que estos datos tenemos que darles un contexto clínico. Entonces, tenemos que interpretar la variable clínica con el contexto, más los síntomas, más el juicio clínico. Si de pronto decimos, ah, mira, mi paciente que es bipolar, de pronto se puso a correr todos los días 8 kilómetros, ¿no? Pero tengo que agregarle si además de eso tiene pérdida del sueño, suspendió el medicamento o no lo suspendió, simplemente empezó a cambiar su patrón también de consumo. El contexto es muy importante porque no va a ser lo mismo alguien que está trabajando en un trabajo diferente con nuevos este, cambios en su forma de vida a que está asociado realmente a síntomas. Entonces aquí la expertise del psiquiatra va a ser muy importante para el juicio clínico. ¿Y qué hay de evidencia? Esta es una revisión para ansiedad y depresión de wearables y encontraron que los patrones reportados con frecuencia era disminución de actividad física, alteración del sueño, cambios circadianos, aumento de la disminución del voltaje, digamos, de la piel y es estrés fisiológico y aislamiento conductual indirecto. Entonces, más que cambiar, ¿cómo sería lo más razonable? Hacer un seguimiento longitudinal y detectar qué tanto cambió de la línea base, no como prueba diagnóstica ni como incluso severidad, sino ver estos cambios a partir de dónde. Y si eso se refleja en un cambio en su decisión, porque es muy importante que finalmente el que decide, el que va a ser responsable del cambio de tratamiento van a ser ustedes. Entonces, no porque la diga, no, ya bajó mucho la activación física, sí, pero o cambió el sueño, ¿qué tanto va a justificar que llegue un cambio farmacológico con esa variable? Entonces, siempre darle un contexto clínico. Para ansiedad, taquicardia y recuperación, actividad empática, flexibilidad autonómica y biovigilancia y insomnio. Entonces, si bien estas variables pueden reflejar ansiedad, también pueden reflejar otra cosa, ¿no? Que puede ser desde correr, que puede ser desde estar enfermo de fiebre, tener dolor o algo que implique no necesariamente una recaída en ansiedad. Por eso hay que siempre considerar que estas variables no son, y como siempre sucede, no son necesariamente únicas de un síntoma, sino que se comparten con varias actividades fisiológicas y que siempre hay que darles un contexto de síntoma o no antes de tomar decisiones. ¿Dónde sí se ha visto que puede ser bastante bueno en el trastorno bipolar? Han hecho fenotipado digital y seguimiento longitudinal en trastornos del estado de ánimo. Como saben, el bipolar tiene una carga biológica muy importante. Entonces, lo que hicieron fue una revisión para ver si había cambios fisiológicos que se pudieran medir y que avisaran de estos cambios en el ánimo. La disminución sostenida del sueño, el aumento de actividad, movilidad, mayor uso digital nocturno, cambios en interacción social y menor adherencia o mayor impulsividad. Y me dirán, ay, doctora, eso ya lo sabíamos. Bueno, lo bonito es saberlo en tiempo real, antes de que llegue el paciente a urgencias ya totalmente con una crisis de manía. Sino que en el momento que tú detectas 1, 2 días, ya no estás durmiendo, va a ser útil para solicitar que venga. O sea, no quiere decir que, ah, ya se está poniendo mal, súbele dos al plato. No, no, no. Quiere decir que el cambio temprano lo que nos va a decir es, ¿sabes qué? Mejor ven a consulta antes de lo que tienes programado y vamos a ver si ajustando el tratamiento evitamos una recaída.
Entonces, eso es muy útil, ¿no? Para ahorrarle una hospitalización al paciente, para ahorrarle una recaída, un intento suicida, cualquier error de juicio y conducta grave por la manía. Entonces, esto lo que tiene al final es que nos diga en tiempo real qué está pasando y no esperar hasta que la consulta el mes que viene llegue el paciente, ¿no? Un problema que vamos a tener, bueno, que van a tener ustedes, más grande que yo, es quién va a monitorear las alertas. ¿En qué horario? ¿Cuál umbral dispara acciones? ¿Qué acción se documenta? ¿Qué contacto de emergencia existe? ¿Y qué pasa si el paciente no responde? Imagínense, y ya creo que les ha pasado que llega un paciente y dice, doctor, me quiero morir, pero se los mandó a las 3 de la mañana cuando ustedes estaban dormidos. Y eso, uno pregunta, ¿y qué responsabilidad tengo en este momento? Porque no vi el mensaje hasta las 7 que me levanté y le marqué y ya no me contestó. En realidad, justo es el problema que estamos creando al no regular todavía quién va a ser supervisado esto. Y por esto es tan importante el plan de seguridad. Si le decimos al paciente, si yo no te contesto, tienes que hablar a la línea de la vida, que está 24/7, pongamos por caso. O si tienes ya una acción que quiere hacerse contra tu vida, habla al 911 y dime, quiero morir o quiero hacer algo. Entonces, tenemos que tener esto para ya tener el plan de seguridad explícito, más el consentimiento informado, más la integración al expediente y finalmente ver si está funcionando. Y esto puede ser una app, que les avise. Entonces, piensen que cada vez que estén dando su WhatsApp, tienen que venir con la tarjeta verde de plan de seguridad explícito, consentimiento informado, integración de expedientes, circuito de crisis, revisión periódica, ¿sí? O sea, tienen que poner la notita. Y se le dio al paciente el plan de seguridad y se le dio al paciente el consentimiento informado y se integró el expediente a dónde acudir en caso de urgencias y esto no ha generado conflicto o generado conflicto o el paciente ha solicitado apoyo 2 veces. Muy importante que de verdad consideren que no activen la puerta, si la van a abrir, tiene que tener también el pasillo a donde van a ir los pacientes, ¿sí? Porque muchas apps mandan muchas alertas, pero no está diciendo, ¿y quién lo va a ver? Pues quién sabe. Entonces, piensen mucho en esta parte. Bien importante, entonces, esto que les estoy diciendo lo tienen que decir a sus pacientes tal cual. Las apps no van a sustituir el juicio clínico, no van a sustituir el diagnóstico, no van a sustituir la consulta. Lo que me van a ayudar es que yo detecte que tiene un patrón de síntomas que puede ser que recaída y eso nos va a ayudar a prevenir cosas, ¿no? Entonces, todo eso tiene que explicar, porque muchos de los pacientes piensan, ay, tengo una apps de estrés y para depresión, ya me curé. No, no, así no funciona, ¿no? La utilidad del autorregistro de ánimo, sueño, ansiedad y consumo para predecir especialmente recaídas. ¿Cómo funcionan las intervenciones? La adherencia que tiene uno de los grandes problemas de las intervenciones son la adherencia. Las apps se usan 3 minutos y luego ya no, a no ser que enganchen al paciente. Ahorita vamos a ver ese concepto. ¿Cuál va a ser el plan de seguridad de contactos? Y finalmente, ¿para qué me pueden ayudar? Para recordatorios de seguimiento farmacológico. Bien importante, las apps que hay ahora mismo son muchas comerciales que tienen que ver con bienestar. Para que una app sea clínica de uso clínico requiere evidencia, privacidad, seguridad, usabilidad y alcance definido. ¿Sí? Y la evidencia tiene que ser un ensayo de confianza, de curva ROC, de sensibilidad, de especificidad, comparado con el estándar de oro, como si fuera un fármaco. Bueno, una app tiene que ser exactamente la misma validez. ¿Cómo se puede evaluar las apps? Hay una escala que se llama MARS, que es escala para calificar las apps móviles y las aplicaciones móviles, y lo que va a hacer es que se evalúa el enganche, la parte estética de diseño, la funcionalidad y la información que da. En enganche tenemos qué tan interesante es para nosotros, si se puede personalizar, cómo interaccionamos con ella.
el diseño visual en la parte estética, la gráfica, cómo se ve si es atractivo o no, el funcionamiento, qué tanto y es fácil navegar por esto. De pronto hay apps que pueden ser muy complejas, la idea es que sean lo más fáciles posibles, que no sean lentas, que sean muy rápidas, las personas no tienen paciencia para esperar. Y finalmente, ¿cuál es la calidad y la cantidad de información que tiene, la credibilidad, quién la hizo, cómo la hicieron y qué va a hacer? Esto se evalúa y esto tienen que pensar que tiene que ser una evaluación que hagan de cualquier escala que ustedes recomienden, usen y tienen que evaluarlo también. Y el modelo APA lo que hace para apps en salud mental es que la Asociación Psiquiátrica Americana lo que recomienda es que debe evaluarse acceso, privacidad, evidencia, usabilidad e interoperabilidad. Entonces, en acceso es quién puede usarla. ¿Qué datos captura y comparte en privacidad? ¿Hay evidencia clínica de que la intervención que está proponiendo, la medición, lo que sea, funciona? ¿Qué tan fácil es de usar y si puede el paciente usarla? ¿Y cómo llega al equipo clínico la información? Creo que esta es de una de las áreas más importantes. De pronto lo que hacen las apps es poner un correo donde dicen, se le va a mandar esta información también al de la correo, ¿no? Hay que pensar en qué correo vamos a poner, cuál va a ser la seguridad de ese correo. Y muchas de las apps todavía no consideran la seguridad, la privacidad o la confidencialidad. Y muy importante, que el clínico y el paciente entiendan los límites de estos aspectos. Muy bien. Esto va a quedar de tarea. Van a hacer una evaluación de una aplicación. Les puse aquí en 5 minutos porque iba a ser ahorita, pero luego dije, no, va a estar muy largo. Entonces, una aplicación, la que sea, que se use en salud mental, donde ustedes digan qué problema clínico aborda, qué evidencia muestra, qué datos recolecta, qué pasa ante una alerta y a quién no se la recomendarías. Y con esto lo que vamos a entregar es un archivo de PDF donde ustedes me pongan la captura de pantalla de la aplicación, todos estos 5 puntos y al final si recomiendan esa aplicación o con condiciones o literalmente ustedes no la recomiendan. ¿Por qué? Porque esto, ustedes van a recomendar apps y seguramente hasta algunos van a crearlas. Tienen que pensar que cumplan con todos estos parámetros, ¿no? Que finalmente sean útiles. Esto ya se ha hecho. Morty hizo una revisión sistemática de todas esas aplicaciones que se usan para salud y lo que evaluaban también era lo que justo acabamos de ver. Usabilidad, experiencia, muy importante que no sea más fatiga mental de la que ya tenemos, que no sea más cansado, que no se llenar otra vez 80 ítems de la evaluación, no, sino que sea cada vez mucho más sencillo, que sea válida y creo que es el gran reto de todas las apps. Muchas apps usan una encuesta, pero esa encuesta dice es para depresión, pero no mide depresión, realmente mide solo síntomas de depresión. Y algo que es muy importante, que yo creo que es el gran reto que van a tener ustedes, es cómo estas apps entran al flujo clínico. ¿Yo me está llegando a mí como el sector salud público-privado esa información? ¿Sí o no? Y si esta información, ustedes saben que apps aparecen y desaparecen por millones al día, se puede mantener en el tiempo. Y generalmente hay que saber que ya desde la verdad es que ya tienen como más de 10 años, donde los dispositivos comerciales detectaron muy bien señales potencialmente relevantes, específicamente para ansiedad y depresión, como las señales fisiológicas son inespecíficas, pues requieren todavía validación, que es el gran reto de ansiedad y depresión, ustedes lo saben, y mayor valor en monitoreo y autoconocimiento que en diagnóstico definitivo. Más que nada lo que medimos son como estos factores asociados a esa depresión, pero no van a sustituir el diagnóstico. Definitivamente no hay una variable biológica que sea de depresión ni de ansiedad única. En salud mental, y la inteligencia artificial creo que va a ser un gran plus para que esos patrones, además, no se trata solamente de que tengamos el patrón, sino que sepamos cómo analizarlo. Y probablemente la inteligencia artificial con los modelos de Machine Learning
lo que nos va a hacer es activar estas alarmas y vamos a tener predicción de recaída, detección de cambio de riesgo, agrupación de trayectorias, personalización de intervención y apoyo a decisión clínica. Bien importante, como cualquier otra variable de estudio, no vamos a hacer una correlación digital sin validación, sin calibración, es decir, el modelo realmente está midiendo adecuadamente y lo que es más importante, gobernanza. El modelo con qué datos se está alimentando, qué autonomía tiene, qué sesgos tiene, todo lo que ya vimos de modelos de inteligencia artificial. ¿Cuáles serían los usos prudentes? O sea, que digo, ya está para que lo uses, pero así nada más. De bajo riesgo para hacer coeducación, para hacer borradores, para hacer resúmenes en IA generativa. Riesgo mediano, triage, mensajes personalizados y seguimiento. Y algo que todavía no estamos listos, diagnóstico automatizado, crisis suicida y terapia autónoma. Hay ya casos reportados de gente que usa ChatGPT para terapia y pues ya saben que no sale bien eso. Eh, no está el modelo suficientemente entrenado todavía para canalizar los riesgos suicidas ni para detectarlos. Y nunca delegar completamente evaluación de riesgo, consentimiento informado y decisiones terapéuticas críticas a cualquier sistema degenerativo, que eso es algo muy importante y que siempre tenemos que repetir. La terapia, la psicoterapia no está todavía en un modelo maduro de IA generativa. Ningún modelo. Aunque sea hecho para eso, tampoco todavía están en ese proceso, ¿no? ¿Cuál es algo que nos va a ocurrir siempre? Estos falsos positivos, que tengamos de pronto de variables que dices, ah, ya se le dio taquicardia y no está durmiendo, pues, pero estaba con vómito, diarrea y ahí mal, enfermo, pues obviamente va a ser un falso positivo. Paciente sin cambio detectable por variables incluso biológicas del propio paciente que no tenga cambios. Algo que es muy riesgoso, que yo creo que es algo que tenemos que cuidar todos, ansiedad por métricas y dependencia tecnológica, que es sobre monitorear al paciente y que el mismo paciente se sobremonitorea. Lo pueden ver un ejemplo muy sencillo. Los que corren, los que hacen ejercicio, están checando diario cuántos pasos llevan. Entonces piensen que si eso no será un sobremonitoreo también, bueno, pues igual puede pasar con síntomas psiquiátricos. La brecha digital que siempre va a estar presente, va a haber gente que está excluida por conectividad porque no tenga internet, porque no tenga teléfono inteligente, porque no tenga wearables, porque no tenga apps, recursos de alfabetización y, muy importante, si yo activo una app, tengo que tener un sistema de respuesta documentado de qué va a pasar con los pacientes que detecte por esta app y cómo me voy a conectar a esa app. Esto es especialmente importante con todos estos sistemas de alarma, ¿no? Y la gobernanza clínica antes de implementar. Tenemos que tener claro, esto es como fármaco, siempre piensa en cualquier tecnología es como fármaco, tiene que tener ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, con curvas de rendimiento. Primero, el objetivo tiene que estar muy claro, tenemos que tener consentimiento informado, integrarlo a la atención, expediente, equipo y flujo, no puede estar así perdido por allá afuera de, ahí uso la app y ya no está integrado a la información oficial. ¿Cuál va a ser la activación de respuesta? Y es cómo evaluamos la calidad, seguridad y equidad. Pueden ver que nosotros apenas estamos, yo creo que en indicación. ¿Cuál es el riesgo de saltar directamente a respuesta evaluación? Que tenemos que resolver quién va a dar esta atención. Muy importante, una herramienta digital sin gobernanza genera datos, que es lo que ahorita todos quieren de los modelos. Ay, dame 1000 datos. No, que todos lo usen, usa datos. Pero para mejorar y dar seguridad tiene que ser con gobernanza. Y esto lo que nos permite es dar continuidad al servicio, que es finalmente lo que queremos, mejorar la calidad y seguridad de los pacientes. Bien importante, con datos siempre lo mínimo disponible, o sea, lo mismo posible. No quieran todo. Solo el dato necesario, explicar su uso y restringir accesos de quién y quién puede verlo y quién puede documentarlo, ¿sí? Datos que son sensibles, ubicación y rutinas, sueño y actividad nocturna, interacciones sociales,
consumo de sustancias inferido, ideación suicida o crisis y diagnóstico y tratamiento. Obviamente no podemos ponerle una app. Ah, tiene trastorno bipolar el paciente. No puedes ponerle, ay, toma esto y tuvo tres intentos suicidas. Esos datos se salen de esa app y vas a perjudicar a alguien porque sus datos, que eran altamente sensibles, se hicieron públicos. Este, Es un paciente de, ya para acabar, es un paciente de 31 años, trastorno bipolar uno, tres hospitalizaciones por manía, estable 8 meses, usa smartwatch y app de sueño. Su pareja refiere más energía. Los últimos 5 días tuvo sueño 3 a 4 horas por la noche. Aumentó más de 70% sus pasos versus la línea base. Digamos que si tenía 3.000 pasos, pasó a 6.000, casi, casi, 5.000. Uso nocturno de teléfono, frecuencia cardíaca en reposo elevada y reporte subjetivo mejor que nunca. ¿Qué hacen ustedes? No, ahora sí contéstenme en el chat, los que estemos aquí. ¿No intervienen? Esperar la consulta programada. Enviar mensaje automático de autocuidado. Llamada a clínica el mismo día, consulta urgente y evaluación de riesgo o ajuste farmacológico sin entrevista. En el chat díganme A, B, C, D o E. Tenemos solo uno nuevo. Andrés, muy bien. Ya les dije que voy a considerar su participación, ¿verdad? Ay, de pronto llega a todos. Mm, B o C, Grecia, B, C, B y C. Ok. Italubi, ¿por qué comentabas B o C? Ay, quizás porque a lo mejor y el mensaje es como no tan, es a lo mejor más subjetivo, ¿no? De cómo se percibe el paciente, que me pueda responder, no, sí, estaba bien, no se preocupe, doctor, estaba haciendo esto, ¿no? Pero en la llamada puedo como ya visualizar más si existe como la verborrea, ¿no? Ujú, O incluso pues el tono de voz que me puede a mí orientar a que quizás este paciente, si a lo mejor empieza en hipomanía, a lo mejor y pueda ya pasar a manía, ¿no? En poco tiempo y así poder valorar el ajuste farmacológico. Pero sí, para mí es como el mensaje automático, es como, aparte yo no me quedaría tranquila con que me pusiera todo bien y si me está mostrando esto de la aplicación, algo que a lo mejor y no es acorde al discurso que me está dando el paciente ujú. y me tendría más tranquila una llamada. Perfecto. La mayor parte dice llamada. Andrés, sí. Hola doctora, buena tarde. Yo ahí sí tengo una duda porque creo comentaba que con el apartado de las aplicaciones también alguien, su cuidador, tiene que estar al pendiente de ellas, ¿no? Entonces también sería como que el cuidador vea ese mensaje y que en conjunto empiece a analizar la situación. Digo, yo desde esa premisa contesté que ve como ese Ujú. apartado de, oye, son datos de alarma. eh, Checar qué onda y posteriormente familiar y paciente decidan en conjunto el comunicarse con el médico tratante. Muy bien. ¿Ustedes han visto seguro pacientes bipolares así? ¿Cuánto tiempo tardan en internarse? Sí, duran, al menos acá de los que me ha tocado, a menos que sea una franca manía muy irritable y heteroagresivo o muy psicótico, pues sí son el tiempo mínimo 5 días, pero hay Ujú, unos que sí duran unas 2, 3 semanas ujú. y luego ya caen al área de urgencias ya en franca manía. Muy bien. Eso que acabas de decir es muy bueno. ¿Por qué? Porque en realidad estamos teniendo 3 o 4 días a que caiga a manía, ¿no? Entonces,
lo están pensando bien, donde pensemos en llamada clínica breve, evaluamos en la llamada sueño, ánimo, conducto, riesgo, corroboramos, como bien lo decías, con la pareja, red y adherencia, y ahí decidimos si se va a cita urgente, ajuste o vigilancia, y lo ponemos en la nota. Entonces, tenemos que empezar a pensar en si este patrón me justifica, quizás a lo mejor puedo hacer la llamada de acción de, oye, chécalo, por favor. Y si yo pondría mensaje de automático de, parece que hay algunos síntomas que merece que llames a tu psiquiatra. Y ya hablando del psiquiatra, evaluamos en compañía del familiar, que el familiar nos corrobora la información, cómo está, y ahí decidir si nos vamos a cita urgente. Porque piensan que le van a ahorrar al paciente un internamiento y una recaída, que al final eso pues, es citotóxico y daña el cerebro, ¿no? Entonces, este, la importancia de esto es que finalmente tenemos que ajustarnos nuestro juicio clínico y efectivamente la llamada nos va a ayudar a sondear, ¿no? Qué tanto vamos a ajustar y a pedirle, ¿sabes qué? No te esperes a la consulta del mes, vente antes, ven mañana para que yo te haga el ajuste. Pero eso es muy importante porque así como tenemos esta información, vamos a tener de muchos lados y tenemos que irlo ajustando. Eh, ¿Cómo recomendar o no recomendar? Dependiendo de la evidencia de las apps. Muy importante que, así como hacemos recomendaciones en base a qué evidencia tenemos de la eficacia de esto, también con las apps. Si yo tengo pacientes que estén vulnerables sin apoyo, pues no lo voy a recomendar una app, ¿no? Pues, pobrecito. Si la respuesta es inexistente, hay datos excesivos, hay evidencia ausente o el objetivo clínico es difuso, entre una app haga de todo menos le crees. Y cuando te dice que la app, que lo que estés recomendando es útil, cuando el objetivo clínico es claro, hay evidencia publicada, datos mínimos, respuesta definida y el paciente pues tiene más autonomía. Y aquí es donde tienes que ir pensando, bueno, esta app puede funcionar para este paciente que es deprimido, pero que ahorita está en remisión y que, o el paciente bipolar que tiene ya mucha experiencia en su enfermedad, tiene buena adherencia, tiene buen tratamiento y me va a detectar síntomas, ¿no? Entonces, hay que empezar a ajustar y empezar a pensar que yo tengo que evaluar las apps que voy a recomendar, que quizás yo crea que deba de hacer una y quizás también ustedes mismos hagan una. Entonces, ya piensen que el objetivo tiene que estar muy claro y que tienen que tener evidencia como si fuera fármaco. Y es algo que luego seguramente Cofepris va a pedir. Muy importante, digital no significa automático. Más datos no equivalen a mejor atención. Y toda tecnología debe venir con indicación, consentimiento y plan de respuesta. ¿Sí? Entonces, las webs de RTC, que es el intercambio de datos en tiempo real, sostiene las de psiquiatría, pero el protocolo clínico va a sostener la seguridad del paciente. Entonces, nuestro plan de acción es muy importante. Son útiles para seguimiento longitudinal, pero no son pruebas aisladas. Deben evaluarse las apps. Todas las apps tienen que evaluarse con evidencia, privacidad, usabilidad e integración clínica. Y las IA pueden ayudar a detectar patrones, pero requiere validación y supervisión humana. Y la gobernanza define quién interpreta, quién responde y cómo se documenta. A lo mejor la gobernanza les va a tocar a ustedes hacerla después, cuando sean secretarios de salud, pero justo tienen que tomar en cuenta estas tres cosas. Muy bien, esta ya la vamos a dejar de tarea. Entonces, de tarea se va a quedar, ahorita les voy a poner en el aula el uso de la aplicación, una evaluación de aplicación del aula. Y Y con esta aplicación me tienen que poner la captura de pantalla de la aplicación, los apartados que comentábamos sobre para qué sirve esa aplicación, cuál es su objetivo, cuál es la evidencia clínica y sería su implicación y si la recomendarían o no y en qué paciente. ¿Dudas de alguna cosa? Les aviso que ya estamos en el parte final nos queda un mes del curso, entonces tomen eso en cuenta. Este, junio acaba y se acaba el curso casi casi, para que vayan poniéndose
al tiempo, ¿no? Y cualquier cosa, pues estamos en el mail. Entonces, no me dejó tarea el maestro Antonio para ustedes, aunque dijo que la clase fue exhausta y bonita y larga. Entonces, ya nada más tienen la tarea mía, ¿vale? Nos vemos la siguiente semana y cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego.